Hola hermanos, muy buenas noches para todos ustedes. Qué alegría poder volver a juntarnos en la presencia del Señor, como lo hacemos todos los miércoles para orar y para estudiar en la palabra del Señor. En esta noche vamos a concluir con una recapitulación, un resumen, una conclusión de lo que ha sido esta semana en que hemos estudiado a el cristiano y el Espíritu Santo, que ha sido una tremenda bendición y esperamos que sea un antes y un después para cada uno de nosotros. Para mí ha sido una tremenda bendición el poder ver nuevamente estos versículos y también resaltar la importancia en mi vida de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer el repaso entonces de los 6 temas que hemos dado. En primer lugar, hemos visto quién es el Espíritu Santo y por qué vino. Y una de las cosas que dijimos que era muy importante, y es muy importante, es que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, sino que es una persona. Y leímos en 1 Corintios 2:11 que el Espíritu Santo conoce, sabe, y eso habla de su intelectualidad. En Romanos 15:30 nos habla de que Él ama, y esto nos habla de sus sentimientos. Y en 1 Corintios 12:11 se nos dice que Él reparte los dones del Espíritu, y esto nos habla de su capacidad de decidir. Una persona tiene razón, tiene emociones y también tiene voluntad. La misión principal del Espíritu Santo de Dios es glorificar a Cristo, como lo dice Juan 16:14. Sabemos que hay otros ministerios del Espíritu Santo también muy importantes, como es capacitarnos para ser testigos de Cristo, como es reproducir el carácter de Cristo en nosotros, pero la función principal, la misión del Espíritu es glorificar a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. En segundo lugar, estuvimos viendo qué relación existe entre el cristiano y el Espíritu Santo. Y vimos que en Juan capítulo 3, verso número 5, en ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, nos dice la palabra de que nacemos de nuevo, es decir, somos regenerados por la obra del Espíritu Santo. Dios nos da una vida nueva. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, se nos dice que Él mora en nosotros, de tal forma que podemos decir que somos templo del Espíritu Santo porque Él vive en nuestros cuerpos. En Efesios capítulo 4, verso número 30, se nos dice que Él nos sella, es decir, que Él nos marca como que somos de su propiedad, somos hijos de Dios, hemos sido comprados, dice la Biblia, por precio, el precio de la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Segunda Corintios capítulo 5, verso número 5, nos dice que es el arras de nuestra herencia, es decir, el anticipo, lo que garantiza que disfrutaremos de todas las promesas del Señor que Él tenía y anunció para su pueblo. En 1 Corintios capítulo 12, verso número 13, se nos dice de que el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos hace partícipes de la vida de Cristo. Y esto es algo realmente maravilloso para nosotros. En tercer lugar, ¿por qué hay pocos cristianos llenos del Espíritu Santo? Y una de las cosas que marcábamos era la ignorancia de la palabra del Señor. Y bien decíamos allí por este versículo conocido del Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino, y cuando nosotros no tenemos las indicaciones precisas de la palabra del Señor, evidentemente, claro, no sabemos hacia dónde ir o qué hacer. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, tenemos una oportunidad y una responsabilidad. De tal forma que ignorar la palabra del Señor, su enseñanza, es para nosotros perjudicial. También
hablamos de la soberbia, nuestro orgullo. Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro capítulo 5 que Dios resiste al soberbio. En Proverbios 29, 25 se nos habla del temor, que pone lazo. Y a veces uno puede llegar a pensar de que si se rinde totalmente al Señor, entonces es como que Dios me puede hacer vivir algo que yo no quiero. Todo lo contrario. Podemos confiar que siempre el Señor buscará para nosotros lo mejor. Él tiene pensamientos de bien para cada uno de sus hijos, así como nosotros los tenemos para cada uno de nuestros hijos. El pecado, sin duda, es el que produce en nosotros el mayor impedimento en nuestras vidas y hace que no podamos experimentar la realidad de la llenura del Espíritu. Eso nos dice el Salmo 66, verso 18, si en mi corazón yo hubiese mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. En 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17, se nos habla de que si amamos al mundo y no amamos a Dios, el amor del Padre no permanece en nosotros. Es decir, no podemos disfrutar de una relación con Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en último lugar, estuvimos viendo la importancia de la confianza plena en el Señor. Romanos capítulo 8, verso número 32 nos dice que si Dios estuvo dispuesto a darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, el beneficio más grande ya lo dio, también nos dará realmente los demás. Y podemos confiar en un Dios que siempre busca el bien de cada uno de sus hijos. En cuarto lugar, hemos visto cómo puede un cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Y estuvimos considerando Efesios capítulo 5, verso número 18, que nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y estuvimos explicando que ser llenos del Espíritu, este mandato que tenemos, este imperativo, usa un verbo en tiempo presente que significa mantenerse siempre llenos del Espíritu, mantenerse constantemente llenos del Espíritu. Esto significa que la voluntad del Señor es que estemos llenos de su Espíritu. Y explicábamos que ser llenos del Espíritu es estar siendo controlados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en nuestras acciones, sino también en nuestras palabras y también en nuestros pensamientos, aún en los más profundos. El Espíritu Santo debe tener un control pleno y total sobre cada una de nuestras vidas y debe guiarnos en nuestro andar las 24 horas del día. Dijimos que para ser llenos del Espíritu Santo, una de las cosas importantes es desearlo, es anhelarlo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Si estamos cansados de fracasos, de intentos fallidos, y hay en nosotros un deseo de vivir una vida sobrenatural y diferente, necesitamos desear profundamente que Él tome control y nos haga ser lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Y uno de los grandes descubrimientos en la vida cristiana, hermanos, es cuando entendemos por nuestros propios fracasos que vivir la vida cristiana y ser llenos del Espíritu de Dios no significa andar en nuestra fuerza humana, sino en la fuerza divina del Señor. Y cuando descubrimos que nuestros intentos humanos no alcanzan el estándar divino de la vida cristiana,
entonces es allí donde decimos, Señor, por favor, quiero vivir como tú planificaste que yo viva. Señor, yo deseo ser lleno del Espíritu Santo. Es un anhelo profundo del corazón. En Romanos 12, 1 al 2, dijimos que aparte de desearlo profundamente, necesitamos rendirnos al Señor, rendirnos al Espíritu Santo, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, una entrega permanente, una entrega santa, sin pecado, ¿no? Y que dice que es nuestro culto racional. Y alguien lo interpreta de esta forma, ¿qué es lo más razonable que podemos hacer? Dejemos de luchar en tratar de hacer las cosas en nuestra carne y en nuestra humanidad. Rindámonos al Señor y confiemos que Él nos va a potenciar para vivir la vida cristiana. Por eso dice el versículo 2 de Romanos 12, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, cambien su forma de pensar. Y cuando cambian su forma de pensar, cambiarán su forma de actuar. Entréguense al Señor en forma permanente, sométanse al Señor. En tercer lugar, debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo. Mateo 7:7 nos dice que debemos pedir y se nos dará. Y 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15, que también leímos varias veces, nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que si ser llenos del Espíritu Santo es la voluntad del Señor y le pedimos que Él tome control de nuestras vidas, ¿qué hará el Señor? ¿Responderá o no responderá nuestra oración? Por supuesto que responderá, y responderá positivamente, porque su plan, su proyecto para nuestra vida es que vivamos bajo su control, vivamos una vida en comunión con el Señor y no vivamos el fracaso de intentar vivir la vida cristiana nosotros solos. Cuando pedimos al Señor que nos llene con el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo con fe, porque Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que creer que Dios va a responder la oración, porque esta oración realmente está en el centro de su voluntad. Y 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos dar gracias en todo. Así que como un acto de fe y de confianza en el Señor, luego que hayamos pedido que Él nos llene para vivir el día, entonces tenemos que acercarnos al Señor también con gratitud y decirle gracias, Señor, porque mi vida en este momento está bajo tu control. Así que de esta forma podemos vivir la experiencia de ser llenos, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. En quinto lugar, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puede un cristiano saber que es lleno del Espíritu Santo y cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, se puede descubrir que hay un amor más grande por el Señor y un deseo de buscarle en oración todos los días. En segundo lugar, un amor más grande por la palabra del Señor, deseando obedecerla y conocerla cada día más. En tercer lugar, un interés por las cosas que le interesan a Dios. Y nos damos cuenta que hay una carga que se comienza a gestar en nuestro corazón por aquellos que no conocen a Cristo y van camino a la condenación. Y también nuestro corazón se va a inflamar de un valor y de una confianza plena en el Señor para poder compartir nuestro testimonio y el Evangelio con aquellas personas que necesitan oír el mensaje del Señor. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar, tienen que ver con el fruto del Espíritu. Leíamos nosotros en Gálatas 5, 22, 23, que el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones, y ese fruto del Espíritu Santo es la reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas, que nos llevará toda una vida a tener en plenitud ese fruto. Es decir, que entramos en un proceso
en donde el fruto debe ir creciendo, debe haber mayor capacidad de amar, debe haber mayor capacidad de ser bondadosos y benignos, mayor paciencia. Y las experiencias de la vida y nuestro caminar con el Señor nos van a permitir que todas estas cosas, estas cosas vayan en aumento y nosotros podamos de esta forma ir creciendo y madurando en el fruto del Espíritu. En segundo lugar, vamos a ser testigos eficaces al comunicar el Evangelio. Y recordamos Hechos 1:8 que nos dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiremos poder para ser testigos del Señor. Así que ese poder significa que vamos a ser potenciados, capacitados para ser efectivos en la comunicación del Evangelio. Hablar guiados por el Espíritu Santo, con palabras que Él pone en nuestra boca y hablando guiados por Él, será la forma más efectiva donde podremos llevar frutos para el Señor de personas que le conozcan por medio nuestro. Y también, si hablamos de fruto, Juan 15:8 se nos lleva a pensar en la necesidad de llevar mucho fruto. Y una persona que recibe a Cristo como Salvador personal realmente es un fruto. Y sería muy lindo y muy hermoso que cuando estemos en el cielo estemos llenos de fruto, personas que han recibido la salvación porque Dios nos usó como un instrumento para comunicarles el Evangelio. Y en sexto y último lugar, ¿cómo puede un cristiano mantenerse lleno del Espíritu Santo? Y una de las cosas que estuvimos hablando era de la necesidad y la importancia que tiene la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Así que es muy importante que durante el día nos mantengamos en comunión con el Señor. Dice Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Así que es muy importante mantener nuestra comunión con el Señor. En segundo lugar, la lectura, la meditación, el estudio de la palabra del Señor también es muy importante. Porque el Salmo 119:11 nos dice que debemos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones para no pecar contra Él. Y cuando la palabra del Señor es aprendida, cuando es memorizada, nos va a ayudar a mantener una vida santa y una vida limpia, como una alerta, como una luz roja de todas aquellas cosas que no son buenas ni agradables delante del Señor, que nosotros no debemos hacer. También hemos leído en Juan 15:10 que nosotros debemos permanecer en Cristo. Y este permanecer en Cristo tiene que ver con tener comunión con Cristo. Y reflexionamos sobre cómo permanecer en Cristo. Y el mismo versículo nos dice, en palabras de Jesús, si obedecemos sus mandamientos, entonces permanecemos en Cristo. En cuarto lugar, no tenemos que contristar o entristecer al Espíritu Santo, como nos dice Efesios 4:30, porque básicamente nuestros pecados generan y producen esto. Por eso dice la Escritura allí que deben quitarse de nosotros toda amargura, todas palabras que sean impuras, todo enojo, toda ira, todo pecado de nuestra vida debe sacarse. Y aún se dice que hay cosas que no deben ni nombrarse entre los hijos de Dios. Cuando contristamos, cuando entristecemos al Espíritu del Señor, justamente lo que hacemos es detener su influencia en cada una de nuestras vidas. Esto evidencia que el Espíritu es una persona que tenemos que respetar y que agradar en todos nuestros actos. Y en quinto lugar,
hemos estado viendo la necesidad también de no apagar al Espíritu, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo es como una llama de fuego que va a iluminar nuestras vidas y hacernos sentir su presencia y va a influir sobre nosotros. Pero si con nuestros pecados y nuestras actitudes, nuestras carnalidades, nuestro espíritu independiente, nuestra falta de consulta, nuestra soberbia, estamos apagándolo, evidentemente no vamos a poder vivir la vida cristiana que Dios desea que vivamos. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, y bueno, comenzamos a descender y comenzamos a cometer errores en nuestra vida. La única forma de ser victoriosos frente al pecado, la única forma de que nosotros podamos mostrar a Cristo en nuestras vidas va a ser por el accionar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que no debemos apagar el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando lo contristamos? ¿Qué pasa cuando lo apagamos? Es decir, ¿qué pasa cuando el pecado comienza a infiltrarse en nuestra vida? Y estuvimos hablando sobre la necesidad de confesar los pecados. Estuvimos hablando sobre la necesidad de reconocer los pecados. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos ante el Señor, pedirle perdón por esos pecados y pedirle que nos ayude a no volver a cometerlos. Cada vez que tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Si hemos afectado a alguien con nuestro pecado, tenemos que ir a esa persona y también resarcir el error que hemos hecho y tenemos que pedirle perdón. Hay que tener ese acto de humillación necesario. Y tenemos que ir nuevamente al Señor y decirle, Señor, bueno, yo reconozco mi pecado, te pido perdón, pero te pido ahora que vuelvas a llenarme con tu Santo Espíritu. Acepto por la fe que has perdonado mis pecados y nuevamente, Señor, toma el control absoluto de mi vida. Lo acepto por la fe. Y de esa forma, cada vez que haya testimonio de pecado en nuestra vida por el Espíritu, tenemos que hacer lo mismo, las veces que realmente sea necesario. Bueno, hermanos, de esta forma así, abuelo de pájaro, rápido, hicimos un repaso de los 6 temas que hemos estado tratando durante estas semanas. Creo que más que haber aprendido, más que haber sido informados, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es practicarlo. Tenemos que practicar y vivir la llenura del Espíritu Santo. ¿Entendemos, hermanos, que esto es altamente necesario? ¿Somos conscientes del fracaso de nuestros intentos humanos por vivir la vida cristiana? Si es así, con más razón, tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Como dice Pablo, andar en el Espíritu Santo para no darle lugar a los deseos de la carne. Como dice Pablo también en Romanos capítulo 8, hacer morir por el Espíritu Santo los deseos de la carne. El Espíritu Santo en nuestras vidas va a aplacar todos esos deseos que no son aprobados delante del Señor, de lo que sea. Venganza, rencor, enojo, lo que sea. Y va a guiarme para que pueda pedir lo que Dios quiere darme, para poder ser testigos y alcanzar a aquellas personas que me rodean que necesitan la salvación del Señor. Y para ser un testigo y un testimonio de la persona de Cristo, porque mi carácter está reflejando el carácter de Cristo. Hermanos, creo que hemos tocado un tema vital en nuestra vida cristiana y en la vida de nuestra iglesia. Mi desafío es que podamos vivir la aventura de ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Reciban del Señor este mensaje y caminemos juntos de la mano del Señor,
llenos del Espíritu Santo de Dios.